3. Diane Peterson. El 15 de junio de 1978 terminó el ciclo escolar 1977-1978 en la preparatoria Branham en San José, California. Al día siguiente, la maestra de inglés Diane Peterson volvió a la escuela para limpiar su salón y entregar calificaciones finales. Diane estaba casada y tenía un hijo. Diane fue maestra en la escuela un año y ese sería el último. La estaban despidiendo debido a la falta de inscripciones. Hay versiones contradictorias sobre lo que pasó con Diane ese día. Algunos informes indican que fue apuñalada una vez en el cuello mientras estaba en su escritorio y luego corrió al pasillo, donde se desplomó. Algunos informes indican que fue apuñalada mientras caminaba por el pasillo con papeles. Algunas fuentes dicen que gritó pidiendo ayuda y que fue encontrada por sus compañeros maestros. Otra fuente dijo que un estudiante la encontró inconsciente en el suelo. De cualquier manera, Diana fue llevada al hospital. La esposa y madre de 26 años murió camino al hospital por una sola puñalada en el cuello. El cuchillo no fue hallado. En el momento del asesinato, los estudiantes abordaban un autobús en el campus rumbo a Disneylandia para su viaje de graduación. Una persona vio a un joven corriendo desde el campus y lo describió a la policía, lo que resultó en este retrato hablado. Un sospechoso surgió 4 días después. Un joven de 16 años, Harry Nickerson, pasó por ahí. Nicky fue arrestado por un delito distinto. Nicky no asistía a la escuela de Diane y fue asesinada. Había dejado la escuela en 8º grado. Sin provocación, Nicky dijo que intentaban culparla por el asesinato de Diane. Él aseguró que no la mató ni tenía un cuchillo. La policía consideró ese arrebato extraño y posible señal de culpa. La policía comparó la foto de Nicky con el retrato hablado y creyó que eran muy parecidos. Sin embargo, la policía no encontró pruebas físicas de que Nicky cometiera el asesinato. Tras el asesinato, alguien contó a la policía que Nicky le confesó haber matado a Diane. La persona también dijo que Nicky tenía un cuchillo y que las palabras maestra siervo estaban inscritas en él. La policía nunca encontró el cuchillo con esa inscripción. 5 años tras el asesinato de 1983, los padres de un exalumno contactaron a la policía. Dijeron que su hijo había presenciado cómo Nicky Nickerson apuñaló al maestro hasta matarlo. Cuando la policía entrevistó al joven, negó haber presenciado el asesinato. En 1984, otra persona contactó a la policía. Dijeron que descubrieron que Nickerson vendía drogas. Los amenazó con matarlos y aseguró que ya había matado a Diane. Aún así, la policía no tenía pruebas para acusar a Nicky Nickerson. Sin embargo, Nicky continuó teniendo problemas con la ley. En 1981 apuñaló a un portero. También fue sospechoso en media docena de robos a mano armada a principios de los años 80. Nicky abusaba y vendía metanfetaminas. En verano de 1984, Nicky Nickerson, de 22 años, irrumpió armado en la casa del traficante John Evans. Evans le disparó a Nicky. Nicky sobrevivió pero quedó paralítico. Un mes después, la noche del 14 de septiembre de 1984, 4 hombres enmascarados entraron a la casa de Evans. Mientras Evans no estaba en casa, se encontraban ahí su amigo Miguel Osorio y su medio hermano, Mickey King. Osorio y King fueron esposados con las manos detrás de la espalda. Esperaron a que Evans llegara a casa. Cuando Evans llegó, tenía una pistola en la mano. Al abrir la puerta, disparó e hirió a un intruso. Evans fue baleado en el hombro y la sien izquierda. King y Osorio recibieron disparos en la parte trasera de la cabeza. Los 4 hombres huyeron en una camioneta. John Evans, de 26 años, y Mickey King, cuya edad no se hizo pública, fueron declarados muertos. Michael Osorio sobrevivió al tiroteo. Él dijo, recordó que uno de los hombres dijo, y cito, «Ven aquí, amigo, y afloja las malditas esposas». Fin de la cita.
El hermano de Nikki, Glenn Nickerson, tenía el apodo de Buddy. La policía determinó que Glenn participó en el allanamiento. Su motivo era vengarse por su hermano. En 1987, Glenn fue condenado por 2 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que él fuera culpable. No había pruebas físicas que ubicaran a Glenn en la escena del crimen. La evidencia más incriminatoria fue que Osorio escuchó a alguien decir, cito, «Ven aquí, amigo, y afloja las malditas esposas». Fin de la cita. Aunque Buddy era el apodo de Glenn, Buddy también se usa comúnmente como una forma informal de dirigirse a personas que no tienen ese apodo. Además, Glenn pesaba 400 libras y tenía un cuerpo distintivo, pero nadie vio a alguien así en la zona. Otro aspecto importante del caso contra Glenn era que él tenía un motivo. Un mes antes, Evans dejó paralizado a su hermano. Evans era un narcotraficante violento que disfrutaba intimidar a otros. Tenía muchos enemigos y Glenn no era el único que tenía un motivo para matarlo. El abogado de Glenn apeló, pero siguió preso. En 1998 el caso dio otro giro. Uno de los invasores fue baleado y un rastro de sangre iba de la casa a la camioneta de escape. En 1998 se elaboró un perfil de ADN del rastro de sangre. Eso los llevó a William Carl Jan, quien estaba en prisión por posesión de metanfetamina y un arma de fuego. Cuando fue arrestado, se tomó una muestra de su ADN. Jan fue interrogado en 1999 y confesó que estuvo presente durante el tiroteo, pero no disparó. Afirmó que no conocía a Glenn Nickerson y que él no estuvo esa noche. Los abogados de Glenn apelaron su condena. En junio de 2001 se inició una investigación y Glenn fue liberado tras 17 años en prisión. Murray Lodge, líder de los invasores de hogares, admitió un año después que Glenn no estuvo esa noche. En 2003 anularon la condena de Glenn, quien nunca fue juzgado de nuevo por los asesinatos de John Evans y Mickey King. Por su condena injusta, Glenn aceptó 120 pagos mensuales de $3,700. Mientras esto sucedía, el asesinato de 26 años seguía sin resolverse en 2023 y 2024. La evidencia de la escena del crimen fue sometida a extensas pruebas de ADN, pero los expertos no pudieron crear un perfil de ADN. La policía siguió investigando el asesinato sin desanimarse. Hablaron con un familiar de Harry Nicky Nickerson, el principal sospechoso. El familiar contó algo impactante. Minutos después del asesinato, Nicky les confesó que mató a Diane. El familiar confesó saber detalles del asesinato que nunca fueron públicos. La policía concluyó sin dudas razonables que Nicky Nickerson, a los 16 años, mató a Diane Peterson, de 26. Sin embargo, Nicky nunca pasaría un solo día en prisión por el crimen. En 1993, 15 años tras el asesinato, Nicky Nickerson, de 31 años, murió por una herida de bala. Nicky estaba solo al ser baleado. Si la policía sabe por qué Nicky mató a Diane, no lo han hecho público. El investigador original dijo que creían que Diane fue asesinada al interrumpir una transacción de drogas en 2025, pero la policía no confirmó ni negó esto. En junio de 2025, 47 años después del asesinato, la policía anunció el cierre del caso de Diane Peterson. Karen Tate. El 30 de diciembre de 1979, bomberos y trabajadores forestales acudieron a una zona boscosa cerca de Carrigaline, suburbio de Perth, Australia, por un incendio. Mientras buscaban en el paisaje, después encontraron el cuerpo sin vida de una mujer. Se determinó que había sido golpeada hasta la muerte con un pedazo de madera. Fue arrastrada a un árbol caído. El asesino cubrió el cuerpo con pasto seco y ramas, luego lo quemó al día siguiente. Fue identificada como Karen Mary Tate, de 22 años. La noche del 28 de diciembre de 1979, 2 días antes de hallar su cuerpo,
Salió a un club con una amiga y luego pasó la noche en la casa de su amiga. Su amiga la llevó a casa a las 11 am. Tate cuidaba la casa de una familia cerca de donde hallaron su cuerpo al momento del asesinato. Tate era conocida por pedir aventón, incluso llevaba un casco con ella en caso de que la recogiera alguien en motocicleta, así que ella pidió aventón a casa y su asesino la recogió. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que el caso se enfriara. Durante años se ha especulado que su asesinato estuvo ligado a la brujería. Amigos de Tate dijeron que le interesaban el ocultismo y la brujería. Supuestamente ella había asistido a 13 conferencias sobre brujería. Circulaban rumores de que se unió a un aquelarre de brujas. Una persona que permaneció en el anonimato llamó a la policía y le dijo que una de las joyas de Tate era un símbolo ocultista. Se especuló que los objetos hallados cerca de su cuerpo estaban en semicírculo, lo que tendría significado ocultista. Otros amigos dijeron que Tate solo se interesaba en la psicología oculta. La psicología oculta es el estudio de los aspectos ocultos o esotéricos de la mente humana, explorando fenómenos como la percepción extrasensorial, las experiencias místicas y la influencia de símbolos o rituales en el comportamiento. La policía piensa que Tate probablemente fue recogida por la persona equivocada haciendo autostop rumbo a la casa donde cuidaba. Sin embargo, no sabían quién era. Tras 45 años, el caso seguía sin resolverse. En junio de 2025, la policía de Australia Occidental informó que su equipo de genealogía genética identificó el ADN hallado en la escena. Era el ADN de Terence John Fisher. Tenía unos 29 años cuando ocurrió el asesinato. Entre 1970 y 1972, Fisher había servido en el ejército australiano. Un año tras dejar el ejército, se casó y se divorció unos 8 años después. Fisher trabajaba como carpintero y era miembro de un club de vela. En los años 80, construyó su propio yate. Cuando Fisher fue identificado como sospechoso, la policía no pudo arrestarlo. Había muerto en agosto del 2000 a los 50 años de cáncer. La policía dijo que si Fisher viviera sería interrogado por otros 2 asesinatos. 8 años después del asesinato de Karen Tate en 1986 ocurrió el primero. Barbara Ann Westring, madre de 2 hijos, tenía 38 años. El 27 de junio de 1986, Westring fue vista por última vez saliendo sola de un bar en East Victoria Park, Perth. Cuando no regresó a casa, su familia reportó su desaparición. El paradero de Westring fue un misterio durante 5 años. En marzo de 1991, hallaron los restos de Barbara Westring en un bosque de Carrigoulin. No se pudo determinar la causa de la muerte. La policía cree que Westring estaba pidiendo aventón y fue recogida por la persona equivocada. Sus restos fueron encontrados a poca distancia de donde se encontró el cuerpo de Karen Tate. Cuando mataron a Westring, Fisher tenía 36 años. El segundo asesinato ocurrió el 19 de junio de 1991 aproximadamente, 19 años después de que Tate fuera asesinada. Fisher tendría unos 41 años. Temprano en la mañana del 30 de junio de 1991, Carrie Suzanne Turner, de 18 años, salió a un club nocturno en Perth. Ella tomó un taxi hacia East Victoria Park en Perth, donde Barbara Westring fue vista por última vez. El conductor notó que ella no tenía dinero y la obligó a bajar del taxi. Poco después, Turner subió a otro vehículo. El cuerpo sin vida y vestido de Carrie Turner fue hallado en una zona boscosa de Bedford Dale. Si hubo causa de muerte, la policía no la reveló. Cabe señalar que la policía no dijo que Fisher fuera sospechoso de los asesinatos de Westring y Turner. Dijeron, cito, él podría ayudar a la policía en las investigaciones de las muertes de Barbara Ann Westring en 1986 y Carrie Suzanne Turner en 1991. Fin de la cita.
La policía informó que las 3 víctimas eran mujeres que hacían autostop solas y fueron halladas en Bushland, al oeste de Perth. 45 años después del asesinato de Karen Tate, de 22 años, la policía de Australia Occidental cree que Terence Fisher la mató. Fisher era muy respetado en un club de vela y, después de su muerte, nombraron una regata anual en su honor. Cuando se supo que su ADN lo vinculaba con un asesinato y que en 2025 habría sido interrogado por los homicidios de 2 mujeres más, renombraron la regata. Número 1. Rhonda Fisher. El 1 de abril de 1987 hallaron un cadáver en un desagüe de Larkspur, Colorado, a 35 millas al norte de Denver. La mujer había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. Identificada como Rhonda Murray, 30 años, a Fisher se le vio por última vez en Denver la noche anterior. La policía no tenía sospechosos y el caso se enfrió rápido. 30 años después, en 2017, la policía reabrió el caso y realizó pruebas de ADN a las evidencias. No lograron un perfil completo del asesino, por lo que el caso quedó sin resolverse. En 2025, la policía reabrió el caso por segunda vez. En la escena del crimen hallaron 2 bolsas de papel. Se analizaron para buscar ADN y se creó un perfil. Se encontró una coincidencia y era el ADN de uno de los criminales más notorios de Colorado. Es considerado el asesino serial más prolífico del estado. Vincent Darrell Groves nació en abril de 1954 en Denver. Creció en una familia de clase media en un suburbio de Denver. Groves fue una estrella del baloncesto en la preparatoria. Asistió a la universidad y jugó baloncesto, pero no duró mucho y abandonó los estudios. Volvió a Denver y trabajó como electricista en una empresa manufacturera. Groves bebía mucho y contrataba trabajadoras sexuales. Se volvió proxeneta. Una joven con la que Groves se relacionaba era Janet Baca, de 17 años. El 11 de julio de 1978, el cuerpo de Janet fue hallado en un terraplén en Conifer, Colorado. Días después, a 1,5 millas del cuerpo, hallaron algunos de sus objetos personales parcialmente quemados. Vincent Groves, de 24 años, era el principal sospechoso y la policía lo interrogó por horas. La policía obtuvo muchas mentiras de Groves, pero no tenía ninguna prueba física, así que no fue acusado. Su primo luego dijo a los investigadores que vio a Groves esa noche y que él se hospedaba con Sud. Esto fue notable porque las pertenencias de Jeanette se incendiaron cuando la policía no tenía pruebas suficientes contra Groves. En marzo de 1979, Groves estranguló a Emma, de 25 años. Jennifer fue asesinada en su departamento en Denver el 26 de marzo de 1979. Tras varios días sin saber de ella, su familia solicitó una visita de bienestar. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la bañera. El 4 de julio de 1979, hallaron el cuerpo sin vida de Joyce Ramey, trabajadora sexual de 23 años, en un campo a las afueras de Denver. Fue agredida sexualmente y murió por estrangulamiento. En agosto de 1979, Groves vivía con Norma Halford, de 21 años. El 24 de agosto de 1979, Halford desapareció. Tras 2 días, hallaron su auto abandonado. Había señales de una pelea, su parabrisas trasero estaba roto y su ropa desgarrada estaba en el auto. Halford nunca volvió a aparecer y la policía cree que Groves la asesinó. Sin embargo, de nuevo no tenían pruebas físicas y Groves no fue acusado. El 3 de noviembre de 1979, hallaron el cuerpo de Peggy Cuff, de 20 años, en un callejón de Denver. Desapareció después de terminar su turno en la agencia de cobros de Denver. Había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. Durante varios años, no parece que Groves haya matado a nadie.
A principios de 1981, Groves se casó. El 20 de abril de 1981, Juanina Mitchell, de 25 años, fue hallada muerta en un motel de Aurora, Colorado. Murió asfixiada tras meterle un trapo en la garganta. El 14 de agosto de 1981, Groves llegó a la estación de policía en Denver remolcando su casa rodante. Él dijo que había un cadáver en la casa rodante. La policía halló el cuerpo de Tammy Woodrum, de 17 años, en la casa rodante. Groves contó a la policía que llevó a Tammy de campamento y que ella murió por sobredosis. Asustado, fingió la escena del crimen. Eso dijo. Intentaron simular que Tammy fue asesinada en un robo y agresión sexual. Groves contó que su esposa lo convenció de entregarse a la policía. La policía habló con la esposa de Groves, quien dijo que él le contó que accidentalmente disparó a Tammy. La autopsia mostró que Tammy fue agredida sexualmente y estrangulada. Además, no había drogas en su organismo. Vincent Groves, de 28 años, fue juzgado por el asesinato de Tammy Woodrum en 1982. Fue hallado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a 12 años de prisión. Groves intentaba reformarse en prisión. Incluyó obtener un diploma universitario y tratamiento para delincuentes sexuales. Groves fue liberado en 1987, tras cumplir solo 4 años y medio por agredir sexualmente y asesinar a una joven de 17 años en 1981. Aproximadamente un mes después de haber sido liberado, Groves recogió a una trabajadora sexual y compró algo de crack. Fue a un hotel y fumó drogas. Luego la estranguló. La mujer se defendió y otras personas en el motel escucharon el alboroto. Otro huésped pateó y abrió la puerta. Groves huyó y la mujer sobrevivió. La mujer denunció el intento de asesinato. Ella describió a Groves a la policía, pero desconocía su nombre. Por eso no fue arrestado. En abril de 1987, Groves asesinó a Rhonda Fisher, de 30 años. Se cree que Groves cometió su 9º asesinato el 17 de septiembre de 1987, estrangulando a Sabra Annie Mason, de 17 años, en su auto en Lockwood, Colorado, a 9 millas del centro de Denver. El 29 de enero de 1988 hallaron el cadáver de Faye Johnson, de 22 años, en una zanja rural del condado de Apahoe, Colorado. Había sido estrangulada hasta la muerte. El 29 de abril de 1988 hallaron el cuerpo de Buenina Lobado, de 19 años, en un campo del condado de Adams, Colorado. Lobado ejercía el trabajo sexual cuando fue asesinado. Fue golpeada en la cabeza y estrangulada hasta morir. El 25 de julio de 1988 hallaron el cuerpo de Diane Montoya Manceira, de 25 años, cerca de una salida en el condado de Douglas, Colorado. Manceira, ajena al comercio sexual, fue agredida sexualmente y estrangulada hasta morir. El 12 de agosto de 1988 hallaron el cuerpo de Carol Buchanan, de 35 años, bajo un puente en Denver. Ella murió por asfixia. 2 días después hallaron el cuerpo de Pamela Montgomery, de 35 años, en un callejón de Denver. Como Groves y otras 13 presuntas víctimas, Montgomery fue estrangulada hasta morir. Se piensa que Montgomery ejercía trabajo sexual al morir. La policía sospechaba que un asesino serial acechaba mujeres en Denver. Varias víctimas eran trabajadoras sexuales vistas por última vez en la zona de Denver donde buscan clientes. En agosto de 1988, la mujer que Groves intentó estrangular en marzo de 1987 trabajaba en la zona. Ella reconoció el auto de Groves. Rápidamente llamó la atención de un oficial de policía en una patrulla. Les comentó que Groves fue quien intentó matarla. El oficial detuvo a Groves y lo interrogó, pero al final lo dejó ir.
En ese momento, la policía ya sospechaba que Groves era el asesino serial, indicaron. Ya había sido condenado por agredir sexualmente y estrangular a una joven hasta matarla. En los 4 años y medio que Groves estuvo preso, no hubo asesinatos similares. Además, en algunos casos, Groves fue la última persona vista con las víctimas. Groves coincidía con la descripción de quien fue visto con algunas víctimas por última vez. La policía no tenía pruebas suficientes para acusarlo de los asesinatos, pero con la identificación de la mujer de él como el hombre que intentó matarla, pudieron acusarlo de intento de asesinato y ponerlo bajo custodia. Así que el 1 de septiembre de 1988, Vincent Groves, de 33 años, fue arrestado. Fue detenido con fianza de $1 millón. En la investigación del asesino serial, la policía usó una nueva herramienta forense, el perfilado de ADN. Solo se descubrió un año antes. El juicio de O.J. Simpson, que popularizó el perfilado de ADN, fue en 1995, 7 años después. Expertos recolectaron ADN masculino en los casos de Juanita Lobado y Diane Montoya. El ADN de Merceda Groves coincidía con ambos casos. En diciembre de 1988 fue acusado del asesinato de Lobado. Después lo acusaron del asesinato de Montoya Mancera. Vincent Groves fue juzgado por matar a Juanita Lobado, de 19 años, en mayo de 1988. La principal evidencia en su contra fue que su ADN se encontró en la escena del crimen. Fue una de las primeras veces que se usó ADN como prueba en un caso en Colorado. Groves afirmó que no estaba en la ciudad cuando ocurrió el asesinato. El juicio duró 3 semanas y el jurado deliberó 12 horas. Vincent Groves fue declarado culpable. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional por 40 años. Groves fue condenado otra vez por el asesinato de Diane Montoya Marcia. Le dieron otra cadena perpetua. Groves tuvo mala salud en prisión. Tenía hepatitis C y problemas hepáticos. En 1996, 6 años tras recibir cadena perpetua, Groves agonizaba. Al final, le preguntaron a Groves sobre otros asesinatos, pero se negó a hablar. Vincent Groves murió a los 42 años en Halloween de 1996. Aunque Groves solo fue condenado por 3 asesinatos, la policía creía que hizo más. En 2012, nuevas pruebas de ADN confirmaron las sospechas y vincularon a Groves con 4 homicidios. El asesinato en marzo de 1979 de Emma Jennifer, de 25 años, y el asesinato en julio de 1979 de Joyce Ramey, de 23 años. El asesinato en noviembre de 1979 de 20 años, y el asesinato en agosto de 1988 de Pamela Montgomery, de 35 años. Por supuesto, Groves no podía ser acusado de esos asesinatos porque llevaba 16 años muerto. En 2025, 38 años tras el asesinato de Rhonda Fisher, Groves fue vinculado a su homicidio. La policía ha dicho que cree que Groves es responsable de más de 20 asesinatos. Groves fue condenado por 3 asesinatos y su ADN lo relacionó con 5 más. En los otros 6 asesinatos de este video, Groves es el principal sospechoso. La policía no indica en qué otros casos es persona de interés o sospechoso. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. No olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos.